intentemos huir el uno del otro, por más que queramos, Bruno, no vamos a poder nunca. ¿Qué haces, cielo? Ponerme algo más cómodo. Quiero llevar a tu mamá al hospital. ¿Se empeoró? No. Solo para que la chequen. Tú misma la viste, ¿no? Sigue pálida. Bueno, pero no me parece necesario, cielo. Y mucho menos que la acompañemos. Deja esa dureza con tu madre. Más en este momento. Anoche la pasó muy mal. Ay, sí, cielo, pero todos nos hemos intoxicado. Y de verdad me parece que estás exagerando, mi amor. Bueno, espero no tardarme mucho. Cielo, pero ella te pidió que la llevaras. No, fue idea mía. Es difícil no compadecerse de ella. Más cuando Guillermo Arredondo aprovecha cada oportunidad para ofenderla. Ay, bueno, sí tienes razón. Mira que llamar a mi madre para reírse en su cara, burlarse de ella. Y no solamente eso, sino que llamar a Penélope y decirle que mi madre fue quien lo llamó. Imagínate. Creo que le hace falta que le recuerden que Flavia Santillana es mi suegra y también mi familia. Ay, no, mi amor. Vamos a dejar eso de ese tamaño. Silvia, la amiga de tu mamá también es muy cercana a Guillermo Arredondo, ¿cierto? Sí, los hemos visto juntos. Muy bien. La invitaré entonces mañana a cenar a la casa. Uy, cuidado, no dejes que el sol le dé en la cara a Fere. Bueno, no, ponle un sombrerito, entonces, toma. A ver. Sí. Qué lindo, qué lindo. Ah. Toma. Nico, quiero preguntarte algo. Dime. ¿Cuánto van a ofertar en la licitación? ¿Es en serio? ¿Me estás preguntando lo que va a hacer tu competencia en un proyecto que a ti también te interesa? Tu respuesta nos conviene a los dos. Papá, ¿qué no me conoces? Nunca le haría eso a don Ariel. En cambio, sí prefieres traicionar a tu propio padre. ¿Traición? Ética, papá, simple ética. No seas ridículo. ¿Sabes con esa información cómo crecería la fortuna que estoy tratando de dejarte a ti, a Federico? Ni él ni yo necesitamos que nos dejes nada. Gracias. Cuando tú y tu familia necesiten algo de mí, ahí sí me buscas, ¿no? Pero cuando es al contrario, me das la espalda. Nico, hijo, gracias. ¿Y qué dice Fede? A ver. ¿Todavía siente el estómago débil? ¿Cómo le hago para que todos me entiendan que ya me siento mejor? Señora Flavia, anoche quedé con el médico que la condición para que usted saliera del hospital es que regresara y la revisara. ¿Y para eso nos tiene que acompañar don Ariel? Bueno, ¿por qué? ¿Teme que don Ariel se entere? Pues es claro. O sea, si se pone a platicar con el doctor, si le pregunta cosas, No. se va a dar cuenta. No, mire. Yo voy a estar ahí para que eso no pase. Ay, me muero de la vergüenza si se entera. Yo todavía no entiendo cómo fui capaz de hacer algo así. Deje eso en el pasado. Y tampoco crea que si don Ariel se enterara, va a pensar algo mal de usted. Al contrario, estoy segura que se interesaría mucho en ayudarla. ¿Ya están listas? Bruno, disculpa que ayer dejé el trabajo a medias, pero ahora sí quedó como recién salido de la agencia. Que no vuelva a pasar, Jair. En serio. Es broma, no, de verdad tenías razón. Muchas gracias.
Ándale, papá, es domingo. Es un buen día para salir a navegar. Yo sé, hijo, pero Jair va con nosotros, lo siento. ¿Para dónde van? Al hospital para que le hagan un chequeo a la señora Flavia. Espero que todo siga bien, señora. Gracias. ¿Tú ya te vas? No. No, y justamente de eso quería hablarte, porque cambié de opinión, tío. No me voy a ir de la casa. ¡No nos vas a abandonar! ¿Se puede saber por qué cambiaste de opinión así de repente? Por ustedes. Cuando me case voy a estar lejos de aquí y la verdad los voy a extrañar, así que ¿para qué alejarme? Si ahora es cuando puedo estar con ustedes. Qué bueno, me alegra mucho. A Nina le va a gustar mucho la sorpresa. Bueno, dile a tu primo que te lleve a pasear en el barco, ¿no? Vamos a navegar, ándale, vamos a navegar. No. Sí, vamos. ¡Sí! Le voy a decir a Bianca que si quiere ir con nosotros. Bueno, que la pasen bien. Nos vemos al rato. Delicioso este atún, así medio crudo. ¿Quieres? No, gracias. No quiero. Pruébalo. No lo veas, está rico. No puedo. El olor me da náuseas. ¿Estás bien? ¿Nos vamos ya? No, ya se me va a pasar. Nicolás, ¿tú discutiste con Guillermo que está tan de mala cara? Ya sabes cómo es. Siempre queriendo sacar provecho de los demás. ¿Tú también estás enojado? Quiere que le dé información confidencial de las empresas Piamonte. Ay, Dios mío, pero bueno, tu papá no entiende lo que es un domingo de descanso con la familia. ¡Qué horror! Yo no le dije y no le voy a decir nada. Bueno, esperemos que se le pase el coraje y no actúe. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas la facilidad con que impidió que publicaran la información de Flavia? Así de fácil puede hacer que la publiquen. Esa sería su manera de presionarte. No. Guillermo no sería capaz de eso, ¿verdad? Sándwiches frescos de Subway, aguas, refrescos, no les va a faltar nada. Qué conveniente. Y qué rico salir a armar un día tan precioso como el de hoy. Ay, pues deberían venir con nosotros, ¿verdad? ¿Es neta? No, mira, otro día les prestamos el bote para ustedes solas y la van a pasar divino, ¿sí? Buen plan, ¿no? Sí, claro. Mejor otro día, Mica. Bueno, vámonos, que se nos hace tarde. ¿Y tú? ¿No tienes bloqueador ni nada? El sol está fuerte, te puedes quemar. Sí, tengo mis cosas. Lástima que no tenga nadie que me lo pueda aplicar, ¿no? Vamos. ¿Qué le costaba que vinieran con nosotros? Nada. Ok, pero no te vas a poner a pelear ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos. Adiós. Diviértanse. Que la pasen bien. Ya el doctor no tarda en llegar. Gracias. Y de verdad, gracias otra vez por todo lo que está haciendo por mí. No, lo hago con mucho gusto. Se supone que Bianca tendría que estar aquí conmigo, pero pues ya ve. Prefirió irse a pasear en barco. Pues es que debe de entenderla. Ella cree que le cayó mal el pescado. No se imagina todo lo que usted sufrió anoche. Sí, aunque fue mucho más doloroso el momento antes de tomarme esas pastillas que después. Cada día me sorprende más el señor Ariel. Tomarse el tiempo de su domingo para acompañarme al hospital, de verdad. Él es así. Nada le importa más que el bienestar de su gente. De veras que es un hombre maravilloso. Lo es. Denise, me gustaría ser su amiga. Que fuéramos más cercanas.
nos pudiéramos conocer mejor. Si se dan las cosas, que así sea. Bueno, vamos a ver cómo sigue la paciente. Sí, doctor. Me alegra mucho escuchar que todo esté bien, Silvia. Mire, la llamaba porque estaba pensando organizar una cena mañana en mi casa. Y me gustaría invitarla. ¿Cree que usted puede asistir? Bruno, ¿por qué no vienes a acompañarnos? No, el sol está muy fuerte. Estoy bien aquí. Qué bonito lugar escogiste, Bruno. Sí. Es muy bonito aquí. Agua cristalina, poca corriente. Lástima. Lástima que... Que tengamos compañía. Bianca, párale. No, no estoy haciendo nada, Bruno. Ok, lo que estás haciendo es que vas a hacer que me dé un infarto si sigues provocando. Yo creo que estás malinterpretando las cosas. Yo no te estoy provocando.